bienvenidos. Un placer teneros a todos. Mi idea hoy es en la hora sí que tendremos, sí, hasta las 2, luego para que nos podamos ir todos a comer. Eh, es hablaros de inteligencia artificial muy brevemente, o sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Tengo una presentación de 10 diapositivas, no son más. Pero es importante para que luego, sí, veamos la parte de ChatGPT y Perplexity, que es lo que os voy a enseñar hoy. Mi objetivo, ¿vale? Para que sepáis, es que no veamos tanto prompting, sino las diferencias entre las distintas herramientas. De hecho, vais a ver que seguramente mis prompts hoy creo que van a ser cortos, ¿vale? No os voy a preguntar cómo harías este prompt y tal. No quiero perder el tiempo hoy en eso, ¿vale? Quiero que veamos los resultados que nos dan las herramientas de IA incluso en algunas ocasiones con prompts distintos y cortos, pero bueno, vamos a ver qué tal responden las distintas herramientas a esos prompts. Y veáis un poco qué es lo que era mi objetivo, el modelo o diríamos la IA o uno, los de razonamiento avanzado, ¿vale? Que esa es la parte que os voy a explicar ahora, que es importante que conozcáis para saber luego cómo saber utilizarla. Sí, entonces voy a empezar a compartir. Por cierto, ahora cuando haga la presentación no, pero mientras luego probemos ChatGPT y así, pues me podéis hacer preguntas, ¿vale? Entre medias, sin ningún problema, porque así, mira, eso que adelantamos entre que esperamos entre respuesta y respuesta, etcétera, ¿vale? Ahora voy a hacer la mini presentación, sí, luego ya pasamos a la parte de, de las herramientas. Entonces, bueno, no me voy a detener a ver, disculpadme porque hay veces que mi ordenador no va bien. Entonces, ¿así lo veis bien? No os importa porque hay veces que se me atasca. No sé si me estáis... Sí, vale. Perdonadme, es que hay veces que, en fin, le he metido ya mucha tralla. Entonces entiendo que ya empieza a no compadecerse de mí. Vale, instrucciones de la IA, esto porque entiendo que esperáis que os diga algo igual a este respecto, los que ya me seguís por redes sociales o los que habéis seguido mi trabajo, ¿no? Durante todos estos años, pues ya creo que llevo como, pues diría, desde que yo acabé de estudiar IA, pues quizás 7 años ya, dando clase de inteligencia artificial a abogados. Un poco, aunque no vayamos a profundizar hoy en el prompting, como os decía, aunque veamos las herramientas, a ver, hay una cosa que es muy sencilla y yo creo que puede resumir todo de cómo hacer prompting, que es que en lugar de pensar que estamos tratando con una persona, que estamos conversando con una persona, estamos conversando con una máquina, ¿sí? Por lo general, cuando yo he dado clase, hay abogados que creen que pues están tratando con una persona y que ya no la IA va a saber por ellos lo que quieren. Esto es incierto, ¿sí? Esto es un poco ahora lo que os voy a explicar por qué esto es así y también porque comete errores o porque alucina o porque puede mentir, ese tipo de cosas. Entonces, siempre tenéis que pensar que no es una conversación, sino que son instrucciones. Y cuanto mejor es la instrucción, mejor, ¿no? Y luego, lógicamente, estaría esa parte de supervisión que le daríamos. Aún y todo, luego vamos a hablar un poco de dónde incide, ¿vale? La IA generativa en nuestro trabajo. Los LLMs, como ChatGPT, ¿no? Los que los abogados utilizamos o lo que a los abogados nos resulta útil, ¿no? Aquellos que generan texto, ¿no? O que tratan texto. ¿Qué es lo que realmente hacen? ¿Vale? Lo que hacen es predecir la próxima palabra más probable, ¿no? Y aquí os lo pongo, ¿no? Basándose en el contexto y los patrones aprendidos durante su entrenamiento, lo que les permite generar textos coherentes y relevantes en diversas situaciones lingüísticas. Es decir, si ChatGPT, como sabéis, fue entrenado con todo Internet, ¿no? Bueno, eso es lo que pensamos que ha sido su entrenamiento, porque la verdad que OpenAI no ha dado mucha, bueno, no ha dado nada de información, podríamos decir. Pero entendemos que, bueno, ha cogido todo Internet y ha sido entrenado sobre eso. Entonces diríamos que la ventana de contexto es esa. Entonces, por supuesto, si, imaginaros, ha aprendido, imaginaros que habría muchísimas entradas de Wikipedia o muchísimas páginas web hablando sobre mí, ¿no? Y sobre mí, pues habla Helen Irazábal, es abogada, nació en Zarauz, vive en Madrid, se dedica a enseñar inteligencia artificial a abogados, etcétera, etcétera. Y eso lo ha visto muchas veces. Entonces, lógicamente, cuando alguien le pregunte quién es Helen Irazábal, ¿qué va a hacer?
predecir esas palabras más probables, ¿sí? Por haceros un poco una idea. Entonces, este es un poco el punto, ¿sí? Entonces, lo que los LLMs hacen es que si hay palabras que vienen antes, entienden o aprenden a predecir la próxima palabra que viene después, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que la probabilidad no hay concepto de verdad. Sí, esto es otro de los errores, ¿no? Que los abogados creen que porque genera un texto muy coherente, pues ha tenido que ser verdad. Y no es así, porque al predecir la próxima palabra, en la probabilidad no hay un concepto de verdad. ¿Sí? De ahí que diríamos que el papel de los abogados siga siendo tan relevante, ¿no? En esa supervisión, que también podríamos debatir, ¿no? Y menos mal que eso sigue siendo así, ¿sí? Porque si ya lo harían todo perfectamente bien, pues ¿para qué haríamos falta? Entonces, este es uno de los puntos por los cuales, porque es tan importante supervisar, ¿sí? Porque se puede inventar citas o puede dar información errónea y además como es tan coherente, pues parece convincente, ¿no? Y como que te convence lo que está diciendo es cierto. De ahí que hay que tener mucho ojo, ¿sí? Ya sabéis esos casos que salieron de abogados, ¿no? Que habían presentado demandas con jurisprudencia falsa, creo que fue en Estados Unidos, o bueno, seguro que ha habido también en otros países, ¿no? Eso al final es un mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Un uso, yo lo considero como vago, ¿no? Es como dejar que haga todo y como lo hace para mi propio beneficio, pues no hago nada, ¿no? De ahí que esta parte sea súper importante que la entendáis. ¿Sí? Que al predecir la próxima palabra más probable, eso es lo que hace. Nada más, no hay sentido común, no hay conexión de la realidad como la podemos tener los humanos, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, sabemos lo que es un juez, ¿no? Porque tenemos ya experiencia práctica. Los LLMs pueden saber lo que es un juez porque han visto datos históricos antes en lo que es un juez, pero no tiene esa conexión real con el mundo real. ¿Sí? De ahí que todavía nuestro juicio haga falta. Veremos hacia dónde nos lleva el futuro, ¿no? Pero a día de hoy al menos estamos en ese punto. Y muy en la línea de esto, hay varios estudios, ¿no? De hecho, diría que salen papers de inteligencia artificial, salen todas las semanas. Y hay uno que de hecho se llama así, ChatGPT is bullshit, ¿no? Que habla cómo pues, ChatGPT no está hecho para dar resultados veraces, sino lo que está hecho es para que sea útil. Sí, ese es un poco el punto, ¿no? Es que es para que sea útil para los humanos. Y pongo el ejemplo que he citado hace nada sobre los abogados. Ellos veían que era útil para su caso, ¿no? Las jurisprudencias que seguramente eran buenas para su caso y ya está, ¿no? De ahí que hay que tener ojo. Claro, hay veces que en lo que es útil es muy útil, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de generar contenido, ideas, artículos, etcétera. Pero cuando queremos que sea fehaciente, sí, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y es aquí donde entra un poco las IAs que están saliendo, ¿no? La nueva tendencia que son los de razonamiento avanzado, sí, que son más fehacientes. Vale, que sean más fehacientes no implica que no alucinen, no cometan errores, ¿sí? Son más fehacientes que, por ejemplo, GPT-4, pero ojo, sí, porque aún y todo hay que seguir supervisando. Entonces, GPT-4, los que hayáis utilizado, os habréis dado cuenta que es bastante creativo. Digamos que el O1, ¿no? Que es el de razonamiento avanzado, sacrifica esa creatividad por la, diríamos, más precisión, ¿vale? Entonces, de ahí que os quiero enseñar yo para qué tareas utilizo uno u otro, etcétera, etcétera. Vale, entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo creo que es, bueno, pues no sé, ¿no? Yo creo que es muy ilustrativo. ¿Qué puede hacer hoy en día la IA generativa, ¿no? Y de ahí un poco os voy a dar mi opinión de dónde creo que es donde más puede afectar. Pues siempre suelo lanzar esta pregunta, que suele ser, si nosotros le damos a un abogado junior instrucciones para que redacte una demanda, ¿puede hacerlo? Pues diríamos que en principio sí, ¿no? Depende de cuán buenas sean las instrucciones, depende de cuán bueno sea nuestro abogado junior y también seguramente después haríamos una supervisión, ¿no? Una supervisión de cuán bien lo ha hecho e incluso pues modificaciones. Si os fijáis, es exactamente lo mismo que la IA generativa. ¿Sí? Diríamos que la IA en este caso sería como el abogado junior, ¿no? Que sería una máquina, una inteligencia artificial ya entrenada. Nosotros le damos las instrucciones y
diríamos, lo que pasa en el medio escapa a nuestro control una vez hemos dado esas instrucciones y finalmente lo supervisaríamos para comprobar que está bien o si necesitaríamos hacer modificaciones. ¿Sí? Que eso ya estaría por nuestra cuenta. O bueno, también podemos seguir iterando con la IA, ¿sí? Pero bueno, eso ya cada cual. Entonces, diríamos que ese es un poco hoy yo creo que en el momento actual en el que estamos, y por eso yo creo que en el momento actual en el que estamos, yo creo que de los perfiles más afectados pueden ser los juniors, ¿no? Porque al final, si yo, por ejemplo, utilizo ChatGPT para física cuántica, que no tengo ni idea, pues no voy a poder saber juzgar el resultado, si está bien o mal. Sin embargo, un abogado senior, ¿no? Que ya tiene experiencia, puede juzgarlo, ¿no? Incluso en esos textos, ¿no? Que parece que la IA te está intentando convencer que tiene razón, ¿no? Aunque no la tenga. Entonces, de ahí que yo creo que puede ser quizás uno de los puntos más afectados. Un poco por deciros qué está pasando en el sector jurídico, al menos hasta donde yo sé, ¿vale? ¿Qué hacen las editoriales jurídicas o las startups? Lo que están haciendo no es crear ellos sus propios modelos, sino coger licencias de modelos ya creados, como el de OpenAI, GPT-4, puede ser uno, Anthropic, puede ser otro, sí, otra empresa, que su modelo es la de Claude, su ChatGPT, bueno, su ChatGPT no, perdón, su IA sería la de Claude, Perplexity o sí, Mistral, lo que sea. Y lo que le hacen es decir, no lo hacen de cero, ¿vale? Cogen ese modelo y lo que le meten es información jurídica. Si entonces una editorial jurídica que tiene sentencias, BOEs, mementos, lo que sea, lo que hacen es meterle esa información jurídica. Puede ser más fehaciente que un modelo general entrenado sobre todo Internet, porque al final ya sabéis que en Internet hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas de buena calidad y hay cosas de mala calidad, y los que utilizáis Internet para el sector jurídico lo sabéis. Entonces, esta capa puede ayudar. Ahora, eso sí, como os he comentado antes, con O1 eso no implica eliminación ni de alucinaciones ni de error. Sí, esto que no es así. ¿Yo qué suelo hacer en mi caso? Sí, yo en mi caso, porque al final yo me dedico mucho a la docencia, como ya sabéis, a la investigación por mi máster y mi doctorado, yo utilizo la versión Pro de ChatGPT, Perplexity y Claude. Y yo suelo ir pues, haciendo cambios dependiendo de lo que yo necesite en cada momento. Yo en mi caso, que no tiene por qué ser el vuestro, con 4 documentos que necesito en el momento salgo del paso. Yo meto 4 documentos, por ejemplo, en ChatGPT y con eso hago, por ejemplo, investigación. Y me vale. Yo entiendo que habrá despachos jurídicos pues, que tengan mucha más documentación o que necesitan relacionarse con más documentación propia o jurídica, etcétera, ¿sí? Esto ya es cada cual verlo. Yo creo que a día de hoy uno de los propuestas de valor, ¿no? que pueden tener las startups o empresas de IAs de sector jurídico puede ser esa, ¿sí? La información que ellos les meten del sector jurídico más la que tú puedas incluir para que interactúe con ese tipo de información. También he conocido a gente, despachos abogados, que me han dicho, yo solamente con el ChatGPT me vale. Eso ya cada cual, porque esto ya sabéis que no hay un estándar general. Mi recomendación cuando pidáis demos de IAs del sector jurídico es que pidáis versiones gratuitas. ¿Para qué? Para que vosotros veáis en qué os viene bien a vosotros, porque a vosotros van a contar una historia, ¿no? De demos que ellos ya saben cómo utilizarlo, ejemplos que ya conocen de antemano, etcétera. Pero tenéis que ver dónde os es útil a vosotros. Donde a mí me es útil, quizá a vosotros no tanto, y se os es más útil en otras tareas. ¿Sí? Vale, después de haber metido este rollazo, en esta diapositiva voy a por el O1, ¿vale? Fijaros, cuando salió O1 de ChatGPT, no sé si alguno de vosotros ya lo habéis probado, los que tengáis la versión gratuita creo que no está, pero no quiero meter mucho la pata, creo que está GPT-4, pero no O1, pero bueno, de eso me voy a encargar hoy yo. Entonces, fijaros que O1, ¿no? que tiene ese razonamiento avanzado, que ahora os voy a explicar en qué consiste, pues diríamos que está en una IQ de 120, ¿no? Esto es un poco lo que sacaron de, ya sabéis, ¿no? Cuando sale el NIAS, pues se intenta hablar de inteligencia artificial general y este tipo de cosas. A ver, yo no sé si tiene una IQ de 120, pero podríamos decir que es verdad que a mí me ha resuelto problemas avanzados que con GPT-4 no podía, pero igualmente sigue haciendo errores básicos.
¿Cómo catalogamos esto? Pues no lo sé. Sí, por eso os digo que, en fin, seguimos haciendo falta, que esa es la buena noticia. Pero diríamos que lo uno, por ese razonamiento avanzado, puede hacer tareas mejor o de manera más precisa, ¿vale? Entonces, sin más dilación, ¿en qué consiste estos nuevos IAs que están saliendo, ¿no? De razonamiento avanzado y que yo creo que prácticamente ya todas tienen. Tiene Perplexity, tiene Claude, tiene ChatGPT, tiene Gemini. O sea, sí, diríamos que es como la nueva, después de que salía ChatGPT en el 2022, pues podríamos decir que es como la nueva mini revolución, ¿no? IAs que razonan. A ver, he puesto así el título, ¿vale? Luego alguno me diréis, bueno, eso no es razonar, vale. No vamos a entrar en este debate porque nos llevaría a otra clase que de hecho veremos en el curso de inteligencia artificial de qué razonar, porque tampoco está claro de cómo los humanos razonamos, ¿sí? Pero bueno, por ponerle un nombre. Y a esto, o sea, digamos a la técnica que utilizan se le llama chain of thought, ¿vale? Entonces, ¿qué es el razonamiento en cadena? A ver, lo he traducido así, pero bueno, vamos a dejarlo en chain of thought, ¿vale? Porque sabéis que todo esto viene en inglés. Entonces, bueno, en las traducciones las carga el diablo también a veces porque luego dicen, no, pues eso no es de todo cierto. Bueno, pues chain of thought, ¿vale? Pero bueno, es como un razonamiento en cadena. ¿Y en qué consiste? Significa que de alguna manera la inteligencia artificial piensa en voz alta, entre comillas, en voz alta. Es decir, podemos detectar cómo ha hecho el razonamiento, ¿vale? Que esto es muy interesante también desde el punto de vista de ética de la inteligencia artificial, poder auditar o ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, escribiendo los pasos intermedios que sigue para llegar a una respuesta, ¿vale? En lugar de limitarse a dar una respuesta final, el modelo explica cómo ha llegado a ella. Ejemplo, ¿cuántos días hay en 3 semanas? Pues la respuesta directa sería 21 y ya está, no veríamos nada más. Con razonamiento en cadena, unas semanas tienes 7 días, 3 por 7 igual a 21. Por tanto, hay 21 días. ¿Sí? Y de ahí que ahora vamos a ver, cuando veamos GPT-4 y O1, veréis que se toma un poquito más de tiempo a la hora de responder. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Mejora la precisión en tareas complejas como matemática, derecho y lógica. Sabéis que en derecho tenemos tareas que son automatizables o bueno, mundanas y tal, y hay otras tareas que son más de emplear lógica, ¿no? Cuando queremos hacer argumentos válidos para un juicio, para una demanda o para un escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entraría un poco esa lógica que, por mucho que a mí no me la enseñaran en la carrera de derecho, ¿no? Lógica, sí que es verdad que está implícito en el sector jurídico, ¿sí? Hace que el modelo sea más interpretable y auditable, que esta es la parte que, por ejemplo, en el curso veremos uno de los nuevos papers que ha sacado Anthropic sobre este hecho y también creo que sacó OpenAI y no sé si también Google. Ahora mismo me bailan un poco los nombres porque en los últimos tiempos ha habido bastantes cosas buenas a este respecto, ¿no? Y también, por supuesto, para la AI Act. Ayuda a detectar errores o razonamientos sospechosos, que ahí está la parte también interesante, ¿no? De ahí que esta parte no solo es útil como herramienta, sino que es también útil para los abogados que se dedican a compliance. Entonces, por poner un ejemplo jurídico, en vez de responder directamente si un contrato es válido, el modelo analizará si hay consentimiento, si concurre causa y objeto, si hay vicios del consentimiento, etcétera, ¿no? Este enfoque mejora el razonamiento jurídico porque reproduce el análisis estructurado que exige la dogmática legal, permitiendo verificar cada requisito de validez del contrato. Y lo que os decía, además facilita la detección de errores y de alguna manera lo hace más transparente, ¿no? Y al ser más transparente también podemos identificar errores e incluso mejorarlo, que para mí esto es bastante prometedor en todos los aspectos. Curiosidad, que esto nos afecta directamente a los abogados. O1, ¿vale? Seguimos con GPT-O1. Ensayo al autorizado y aquí os pongo el enlace que está en LinkedIn, ¿vale? De hecho, yo hice una propia publicación de esto, pero os he puesto el enlace de la persona que hizo, bueno, que creo que participó en el estudio, bueno, él al menos lo que ha hecho es anunciarlo y darle difusión. Ensayo al utilizar sobre ella para el trabajo legal encuentra que los modelos de razonamiento, como uno, son clave para los abogados. Los estudiantes de derecho que utilizaron o uno previo de OpenAI mejoraron la calidad de su trabajo en la mayoría de las tareas, hasta un 28%, y lograron ahorros de tiempo del 12 al 28%. Hubo algunas alucinaciones, pero ellas con información jurídica las redujo al nivel humano.
Nuestros hallazgos demuestran que los modelos de razonamiento no solo mejoran la claridad, organización y profesionalismo del trabajo legal, sino también la profundidad y el rigor del análisis jurídico en sí mismo. Si no recuerdo mal, ¿vale? Para los que podáis pagar o queréis pagar $200 a OpenAI, el O1 preview creo que es diríamos, del de $200, ¿sí? Nosotros vamos a ver el O1, pero ya os digo que hay un lío tremendo con los nombres de los modelos, pero también es bueno, pero digamos que el O1 previo incluso lo mejora, ¿vale? Pero que veáis que, en fin, todo yo creo que en el sector jurídico hay como todavía, incluso hay una idea de que la IA solo va a automatizar tareas rutinarias y eso no está nada claro. Porque de hecho a lo que se está tendiendo es a mejorar en razonamiento. Veremos cuánto se puede mejorar, ¿no? Que ese puede ser otro debate. Pero modelos como 1 Preview o 3 Mini o 3 lo que demuestran es que vamos hacia un razonamiento mejorado para poder precisamente hacer esas tareas que son más complejas. ¿Sí? Entonces, sí, por eso os digo que, en fin, este estudio es importante porque precisamente algo que ya tenemos en marcha, pues mejora mucho las tareas. Entonces, antes de que nos metamos ya con las herramientas de IA, ¿vale? No me voy a dilatar más. Un poco pues la razón de la que estamos aquí, ¿no? Nuestro curso de en IA y Compliance que yo misma dirijo y de hecho pues hay gente, pues tenemos profesores nuevos para la parte en directo y los vídeos los hago yo. Entonces uno de los que ya me conocéis, una de mis señas de identidad es explicaros inteligencia artificial, ¿no? Entonces toda esta parte que hemos visto la veremos en profundidad. Machine Learning, Deep Learning, IA generativa, LLMs, funcionamiento, límites, posibilidades, ¿no? ¿Qué puede pasar de cara al futuro? Que eso también nos comentarán en las clases en directo. Claro, el tema luego también está, esa es la parte de inicio, ¿no? Podríamos decir del curso. Yo doy, por ejemplo, 2 clases en directo de lógica de las máquinas, ¿no? Un poco de software y sesgos y transparencia a nivel técnico, ¿vale? No solamente a nivel teórico, sino, por ejemplo, con ChatGPT podemos ya hacer ciertas cosas que antes no podíamos hacer sin tener que programar, entonces es muy interesante, ¿no? Y ahí podéis, pues yo qué sé, podéis hacer temas de estadística y cosas así. Y también podemos poner algún ejemplo de sesgos y de transparencia. Y luego, lógicamente, está la parte de compliance, ¿no? Que es la parte de propiedad intelectual, Reglamento General de Protección de Datos y AI Act, ¿sí? Entonces, diríamos que lo del principio os va a servir para entender todo lo que viene después en cadena, ¿no? Y también tenemos alguna clase, por supuesto, de prompting, que esa también la doy yo. Y nada, entonces a los que estéis, por supuesto, interesados, bienvenidos sois y estaría encantada de teneros. Y nada, que empezamos creo que en abril, eso luego si no, Raquel confirma por mensaje. En abril creo que después de Semana Santa. Y nada, entonces sin más dilación, a ver, tengo, ¿vale? Ya os digo que yo suelo hacer muchas tareas, muchas de las tareas que yo puedo hacer igual a vosotros no os interesan en absoluto, ¿sí? Entonces he pensado, dado que estamos hablando de inteligencia artificial, podemos utilizar el ejemplo del reglamento de IA, ¿sí? No sé si alguno de vosotros, y me podéis responder, bueno, no sé Raquel, si pueden responderme directamente o que me respondan por mensaje. Si alguno de vosotros ya se ha atrevido a leer la norma entera y la habéis entendido. RGPD sí, ok, no way, muy bien, sí, no, vale. ¿Y qué os ha parecido a los que lo habéis leído? ¿No? O sea, quiero decir, a los que se la ha leído Catro, claro, me imagino, ¿no? Vale, os leo, ¿eh? Sí entendí todo en parte, pero a ver, es muy técnico, eso vamos a hablar de la evaluación de impacto, vamos a hablar después. A ver, puede ser reglamento europeo entero, resumen, ¿vale? Quiero saber vuestras impresiones un poco de cómo os ha resultado la experiencia de, aunque sea leer. Claro, las partes más técnicas no. Si os fijáis, la AI Act tiene muchas partes técnicas. Sí, eso es lo que precisamente no vamos a tratar en el curso y lo que yo llevo haciendo ya
tiempo, porque es que si no, esto es infumable. Muy genérico, ok. Coste del curso, ahora te lo dice Raquel. No es un reglamento al uso, bueno, no sé si te refieres a la parte técnica o a la parte jurídica. Ok, más orientada a los productos y a la parte jurídica. Ya, bueno, luego está el tema también de los riesgos, ¿no? Y, ok, vale, lo siento, me tengo... Ah, bueno, lo siento, vale, te mandarán si no la presentación y os mandarán si no luego los vídeos. Eh, pues a ver, ya veis que, bueno, la IAIAC yo me la he leído. No por obvias razones, pero sí, yo veo un reglamento tremendamente complejo en muchísimos sentidos. Y veo también, por otra parte, grandes problemas de aplicación de este reglamento, que hoy no nos va a dar tiempo, ¿no? a tratarlas todas, pero vamos a empezar, no sé qué os parece, por la propia definición, ¿no? Entonces no nos tenemos que ir muy abajo, vamos a empezar por la definición y os voy a explicar cómo yo cuando, por ejemplo, leo papers difíciles de inteligencia artificial, ¿no? Con mucha terminología o matemáticas y tal, y yo digo, esto no, no, esto me resulta muy difícil, ¿qué es lo que yo suelo hacer? ¿Vale? Entonces vamos a empezar por esa parte. Entonces vamos a empezar con GPT-4, ¿vale? Luego vamos a pasar al O1, ¿sí? Entonces, vamos a meterle lo que os he dicho, ¿eh? Hoy voy a ser un poco puñetera con la IA, ¿vale? Vamos a ver hasta qué punto la hace bien. Vamos a meterle la norma. Entonces, creo que esta es la definitiva. No le podría decir la definición de antemano, ¿sí? Vamos a ver si la encuentra por sí misma, ¿vale? La definición. Entonces, una de las cosas que yo suelo hacer, ¿vale? Directamente vamos a empezar con el primer prompt. Explícame la definición de sistemas de inteligencia artificial como si Harvey de Suits se lo explicara a los... Entiendo que todos aquí, siendo abogados, habéis visto Suits. Yo suelo utilizar muchas analogías, ¿vale? Para mí la clave suele ser analogías para explicarme cosas que no entiendo, ¿sí? O que entiendo pero las entiendo parcialmente o no puedo, como que las tengo que, ¿no? Diríamos, penetrar en mi cabeza. Entonces, a ver, primero vamos a ver si nos pilla la definición. ¿Vale? Vamos a explicárselo como lo haría Harvey Specter a Louis Litt, con ese toque sarcástico, seguro y brillante que caracteriza a Harvey, pero sin dejar de ser rigurosos con el texto legal bueno, aquí, del Artificial Intelligence Act, ¿sí? Vale, entonces vamos a leerlo. A ver, esperemos que no sea bastante largo, pero claro, es que la definición también tiene como creo que es bastante larga. Entonces, diría Luis, Harvey, necesita entender qué demonios es su sistema de inteligencia artificial según ese nuevo reglamento de la UE, según ese nuevo. No quiero que nadie diga que los lead up no están a la altura tecnológica. Harvey, dejando al expediente sobre la mesa. Luis, respira, te lo voy a explicar para que incluso tú puedas usarlo en tu próximo discurso sobre ética en el bufete. Un sistema de inteligencia artificial, según el reglamento europeo, no es magia negra ni ciencia ficción. Es una pieza de software creada por humanos, pero con capacidad para sacar conclusiones a partir de datos. ¿Qué significa esto? Que no solo ejecuta órdenes como tu querido Excel de 2004. No, Luis, esto aprende, razona o modeliza para generar resultados, predicciones, recomendaciones, decisiones, lo que sea. De hecho, si no recuerdo mal, estas dos sí que están escritas de esa manera en la definición de sistemas de IA. Entonces Luis dice, ¿aprende solo? ¿Como un cachorro que nadie educó? Exacto, pero más limpio y mucho más peligroso si no se controla, motivo de la AI Act. Porque estos sistemas pueden actuar con distintos niveles de autonomía, también está citado la definición. Algunos necesitan supervisión humana, otros ni te preguntan. Y encima pueden adaptarse, es decir, aprender y cambiar mientras están en uso, ¿no? Como las redes neuronales que una vez no las lanzamos al mercado pueden seguir aprendiendo de la iteración con los usuarios. Así que no basta con revisarlos una vez, hay que vigilarlos como a un socio junior con delirios de grandeza. Tela.
Luis, ¿y cómo diferencia la ley esto de un simple programa? Gran pregunta. Muy fácil, la clave está en lo que llaman capacidad de inferencia. Un software tradicional ejecuta reglas, que eso es lo que veremos precisamente también en el curso, ¿no? Una diferencia entre el aprendizaje automático, aprendizaje profundo y reglas que llevamos utilizando en la programación ya durante años y años. Un sistema de ella infiere, o aprende también podríamos decir, saca conclusiones, toma decisiones y Sue y Luis a veces hasta predice mejor que tú cuándo Rachel va a renunciar. Esto lo puede hacer mediante aprendizaje automático o lógica basada en conocimiento. Diríamos que hoy en día toda IA que tenemos es aprendizaje automático y aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo está dentro del aprendizaje automático y todas las innovaciones que están saliendo del aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje profundo podría caer dentro de la definición, ¿sí? Y si solo es una función dentro de otro producto, Harvey dice, también se regula, puede ser autónomo o una parte de otro producto, integrado o no. Se actúa con esa inteligencia inferior, cae bajo el reglamento. Aquí sería interesante, ¿no? En este punto meterle el documento que sacó la Unión Europea de explicación de la definición y cosas que podrían quedar al margen. El tema es que diríamos, ese documento que sacaron, pues tampoco es de vinculación, ¿no? No es vinculante, perdón. Entonces, en fin, ¿no? Aquí vamos a tener, pues os digo, aquí vamos a tener los abogados bastante trabajo con los ingenieros. Luis, tomando nota con emoción. Entonces, ¿puedo usar esta definición en mi próxima presentación sobre ética algorítmica? Solo si te acuerdas añadir que según el artículo 3 del reglamento, lo que define a la IA no es que finja ser humana, sino que puede influir en el entorno físico o virtual con sus salidas. Claro, para mí, por ejemplo, en este caso, esto puede ser todo, ¿no? Físico-virtual, ¿no? Aquí a mí me hace falta un poco más de desarrollo. Y Luis, si un día una IA te gana en ajedrez, no es brujería, es solo estadística con estilo. Bueno, esto ya empieza a ser, solo estadística con estilo no lo sé, ¿no? Esto ya podríamos empezar a dudar. Entonces, imaginaros que tenemos, aquí ya os digo, aquí podríamos iterar más con la definición. Una de las cosas que podríamos hacer es meterle el documento que sacó la Unión Europea, este último que os comentaba, y seguir iterando con eso. Una de las cosas que yo suelo hacer, imaginaros, yo tengo esta explicación, ¿vale? Entonces voy a uno, abro otra conversación, tengo esta explicación de sistemas de IA definido por la IA. Adjunto documento. Haz esta explicación más precisa con el reglamento y le metemos el documento. Esto, pues sí que estaba aquí. Vale. Y ahora vais a ver, fijaros, leyendo documentos, que eso ha pasado en GPT-4, pero ahora ya parece que está razonando, revisando el reglamento y te dice los pasos que va tomando. Estoy mirando el reglamento de la IA de la UE, estoy ajustando la explicación para que sea más precisa, ¿sí? Y te dice cuánto tiempo se ha tomado. Eso con GPT-4 no pasa, ¿sí? Entonces, a continuación se expone una versión más precisa y fundamentada en el articulado del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial. Se mantiene la idea esencial de la explicación, pero se añaden las referencias necesarias para cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos que establece el texto normativo. Definición de sistemas de IA. El reglamento define a los sistemas de inteligencia artificial como aquellos que exhiben capacidad de inferencia y nos dice dónde mirarlo. Dicho de forma sencilla, no se trata de un software tradicional que simplemente ejecuta las instrucciones programadas por humanos. Eso, de hecho, lo íbamos teniendo mucho antes en la inteligencia artificial. Más bien estamos ante programas capaces de aprender a partir de datos
mediante técnicas de aprendizaje automático, enfoque basados en reglas, lógica o modelos estadísticos. Razonar o modelizar problemas para producir salidas, como predicciones, recomendaciones, decisiones, etc., que puedan influir en su entorno ya sea físico o virtual. Actuar con distintos grados de autonomía y de adaptación mientras están en uso, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo hacen las redes neuronales. Esta definición normativa se distingue de la mera automatización basadas en reglas fijas. La capacidad de inferencia son los rasgos determinantes que recoge el reglamento. Diferencias con programas tradicionales. Tal y como expone el reglamento en sus considerandos, el rasgo definitivo de la IA radica en su habilidad para derivar conclusiones que van más allá de la mera aplicación de reglas fijas, pudiendo adaptar su comportamiento con base en nuevos datos, o realizar predicciones o proyecciones que sirven de soporte a la toma de decisiones humanas. Operar con independencia de supervisión constante, aunque el reglamento impulsa, como ya sabéis, la supervisión humana y la rendición de cuentas. Por eso no es magia negra ni un simple Excel del 2004. Su diseño le permite aprender, en lugar de limitarse a ejecutar mecánicamente lo programado. Y como aprende, sin instrucciones explícitas, se entiende que puede ser más peligroso. ¿Sí? De ahí la movida de la IA. Ámbito de aplicación, productos y servicios con IA. Un poco lo que comentáis en los comentarios. El IA se aplica a cualquier sistema de IA que se ponga en el mercado, se ponga en servicio cuyos resultados se utilicen dentro de la Unión. Ello implica que no es obligatorio que el sistema se integre físicamente en un producto. Basta con que la tecnología de IA proporcione una funcionalidad clave, aunque esté alojada remotamente. Se incluyen tanto sistemas de IA autónomos como aquellos que constituyen parte de un equipo o aplicación. Por ejemplo, robots de fabricación industrial, software sanitario para diagnóstico asistido, plataformas de predicción de riesgos, etc. Se excluyen expresamente los usos militares o de defensa, considerando 24, así como la investigación puramente experimental que no se utilice en entornos reales fuera del marco I+D. Capacidad de aprendizaje y adaptación. El IA pone énfasis en que la IA puede aprender y alterar su funcionamiento mientras se usa, lo que exige una vigilancia continua por parte de los operadores responsables. De aquí la parte del monitoreo, ¿no? De ahí que la norma prevea obligaciones específicas de evaluación de riesgos, calidad de datos y trazabilidad, a fin de evitar consecuencias negativas. Esto de la trazabilidad es una movida, ¿no? Por ejemplo, en el Chain of Thought se ve que sí podemos trazar, pero en las redes neuronales es más difícil, ¿sí? Que eso es otra cosa que se ve en la parte que veremos de explicabilidad. Este potencial para reentrenarse o actualizarse, algo análogo a la educación de un cachorro, puede ser también la educación de un abogado, pero sin la intervención humana continua. Hace de la IA una herramienta muy potente, pero también potencialmente peligrosa si se maneja sin control. Es lo que os digo, que al final la IA ha suscitado, ¿no?, muchos debates éticos porque, como diríamos, no hay cosas que hacen sin intervención humana, eso puede presentar, ¿no?, riesgos o amenazas o bueno, ¿no? Vale, estaba viendo cuánto nos quedaba. Supervisión humana y control continuo. Esto me parece muy interesante. El reglamento en sus requisitos para sistemas de alto riesgo subraya la necesidad de contar con sistemas de supervisión humana que permitan a los usuarios o supervisores detectar errores, desconectar la IA si presenta riesgos y en general ejercer un control efectivo. Esto de control efectivo, en fin, ¿no? A ver qué entendemos por control efectivo. Requisitos de gestión de riesgos. Se impone a los proveedores la obligación de identificar, analizar y mitigar los riesgos de IA a lo largo de todo su ciclo de vida. Y transparencia, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Obligatorio informar a las personas usuarias cuando estén interactuando con un sistema de IA. Un poco como al estilo de las políticas de privacidad. Entonces veis que aquí lo que ha hecho es coger otras partes del reglamento para explicar partes de la definición, ¿sí? Tiende a ser más fehaciente. GPT-4 nos ha dado una explicación, ¿no?, basada en SUT, pero puede ser de otras cosas. Podéis pedirle en plan dummy o esto ya, ¿no?, dependiendo del caso de uso y a gusto de cada cual. Pero solamente pues ha cogido la parte de la definición y ya está, ¿no?, por lo que parecía.
No parecía que haya visto ninguna otra cosa, ¿no? No ha intentado, se ha ido más a darte la explicación buena que a ser fehaciente, podríamos decir. Y el O1 pues tiende más a la parte esta fehaciente. Entonces, ahora os quiero enseñar Perplexity, luego vamos a volver a O1, ¿vale? Una cosa que yo suelo hacer, ¿vale? Sabéis que una de las partes más dolorosas de la AI Act, como de la RGPD, es la evaluación de impacto. Entonces, como de la RGPD, pues bueno, ya lo conocemos un poco más, vamos a intentar que nos monte una de la AI Act, ¿vale? Entonces, aquí vais a ver que a propósito, Perplexity, que creo que no lo he explicado, lo que es como un Google avanzado, ¿vale? Entonces, es como un Google avanzado donde va buscando en todas las fuentes de Google o de Internet, pues diríamos para hacerte, ¿no? Una especie de, puede ser un informe, simplemente búsquedas o lo que sea, pero lo que es como, vosotros sabéis que en Google si ponéis preguntas específicas, hay veces que responde, pero hay veces que no y tienes que ir enlace a enlace clicando. Aquí lo que te hace es precisamente responder a esas preguntas específicas. En nuestro caso, le vamos a pedir una investigación profunda y que nos haga una evaluación de impacto hipotética, ¿vale? Entonces, eh, adjuntado la AI Act. Quiero que me hagas una evaluación de impacto según la AI Act sobre un sistema de alto riesgo, por ejemplo, en el sector educativo. Em, para hacerlo, voy a medida que se me va ocurriendo, ¿vale? Busca en internet a ver si lo hace, que es lo que quiero ver. Si no, podríamos darle nosotros la documentación, pero quiero ver si realmente lo hace. Busca en internet documentación oficial y fiable, como de la UE o autoridades competentes. Puedes buscar referencias de agencias para la protección de datos o de la Agencia Catalana de Protección de Datos para, para guiarte en hacer la evaluación de impacto. Ten en cuenta que el sistema de IA de alto riesgo tiene que evaluarse incluyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Vale, algo así. Ya os digo que no es cuestión de hacer hoy prompts perfectos, sino ver cómo puede hacerlo. En lo que tarda, porque esto va a tardar un pelín, pero ya os digo, ChatGPT tarda más. De hecho, la última vez me dijo, cuando lo tenga hecho te aviso. Y aquí sigo esperando. ¿Sí? Entonces, en fin, vamos a ir a lo seguro con Perplexity y luego pasamos a uno. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver. eh, Perplexity está la versión gratuita y la de pago. Creo que la de investigación profunda también hay en la de gratuita, pero con muchos menos prompts. Se te acaba antes, ¿vale? A ver, sí. Eh, Abordarás los derechos de propiedad outputs en el máster, o sea, en el máster, pero en el curso sí. A ver, este tema de los outputs es ahora mismo, pues está en el sentido de que, bueno, pues puede ser de uso general, ¿no? Porque hay dudas sobre hasta qué punto los prompts son suficientemente creativos para considerar el output creación humana, etcétera, etcétera. Y eso sí lo abordamos en el vídeo y también en la clase en directo. Ahora mismo, pues bueno, se tiende como a una aceptación general de que sea, pues, ¿no? De no sea de nadie, podríamos decir, ¿no? Cuando son simplemente estos prompts que estamos haciendo. A no ser que tú puedas hacer una modificación suficiente, etcétera, etcétera. Creo que va los tiros por ahí. Perdona.
A ver. Lo que hace la investigación profunda es buscártelo en Internet. Entonces va buscando, pues, por ejemplo, conversaciones en Reddit, en páginas web o en papers, ¿no? Por ejemplo, Google Scholar, ¿sí? Entonces lo que hace es combinar razonamiento con la búsqueda avanzada en Internet. ¿Es seguro introducir un documento con datos en una versión gratuita? Pues yo no lo haría, por si acaso, ¿sí? La anonimizaría. ¿En el curso veremos casos de aplicación de IoT en empresa, por ejemplo? Sí. Lo de derechos de propiedad, sí, tanto outputs como inputs, ¿sí? Vale, entonces, a ver cómo vamos. Mira, veis aquí las fuentes. Sí, aquí ya va apuntando las fuentes de donde está buscando, ¿sí? Entonces, mirad. Este es mi PDF adjunto, que es la IACT última, y IAC First Regulation Artificial Intelligence, European Parliament. Feedback Fruits, que esto no sé cómo juzgarlo, porque no sé quiénes son. Comprehensive Overview, A Guide to High Risk AI System. Mira, URIA, un PDF de URIA. Catalonia presents a pioneering model in Europe for developing AI. Esto es la Autoridad de Protección de Datos de Cataluña. Fundamental Rights Impact Assessments, the Danish Institute for Human Rights. No está mal, etcétera, etcétera. Sí, Shaping Europe's Digital Future, LinkedIn también. ¿Ves? Lo que está haciendo es utilizar razonamiento profundo junto con o la investigación profunda junto con búsqueda avanzada en Internet. Pues eso es interesante, ¿sí? Es como que te hace un informe de todo lo que ha visto en Internet y ahora veréis cómo te pone la cita, ¿sí? La nota al pie de cada fuente que ha utilizado. Y así podemos utilizarlo hasta abajo. Según veo, tiene 57 fuentes. ¿Sí? En fin, aquí, mira, aquí otra vez, aquí la EPD, la agencia catalana también, Cuatro Casas, la agencia española, Data Guidance, etcétera, etcétera. Aquí en el prompt le hemos pedido, ¿no?, que busque, por ejemplo, autores competentes. Podéis darle alguna instrucción más específica, ¿sí? Si consideráis también. Entonces, en la búsqueda pro, volvemos. A ver, aquí parece que no me lo ha hecho. A ver, para realizar una evaluación de impacto de un sistema de alto riesgo en el sector educativo sobre la edad, se deben considerar los requisitos establecidos del texto legal adjunto. Vale. Sistemas de evaluación automática de estudiantes que determina acceso a becas o promoción académica. Entonces, la base legal, evaluación de riesgos según la AI Act, gestión de riesgos, ¿vale? Derechos de afectados, calidad de los datos, transparencia y documentación técnica, derechos y supervisión humana, robustez y seguridad, protección de derechos fundamentales. Y nos identifica la no discriminación, privacidad y protección de datos, derechos a la educación. Pasos para la evaluación de impacto. Análisis contextual, consulta a partes interesadas, documentación, monitorización continua. Ejemplos de no recursos adicionales. Vale. Hazme la evaluación de impacto. Aquí, por ejemplo, no sé si me lo he saltado, ¿eh? Me lo decís si no. Falta lo del juicio de proporcionalidad y todo ese tipo de movidas, ¿sí? Que creo que no lo ha citado. Aquí es donde tendríamos que ponernos en plan autoritarios y decirle, oye, no has incluido esto y tal, y me lo tienes que hacer. ¿Vale? A ver, no sé si me habéis preguntado algo más. Eh, eh, a ver, todo el tema que se está regulando en España sobre el uso ético de la IA, ¿a qué te refieres? Eh, dices de lo que se te va a entiendo de lo que se va a tratar en el curso. Bueno, es que en España ahora mismo no tenemos una regulación, yo juraría una regulación, digo, tipo Unión Europea. ¿Sabéis? Lo que van a hacer es pasar la regulación de la Unión Europea a la española. Pero es un reglamento, entonces no van a poder cambiar mucho. Entiendo que lo que harán es establecer sanciones y todo eso. Vale, a ver. Ah, vale, ¿qué opinas? Se trata del curso. Bueno, yo es que doy mucha opinión, entonces seguro que mi opinión la vas a saber, sí. Gracias a María por tu comentario, ella fue antigua alumna. Al usar Perplexity solo tengo la dificultad de que no prioriza las fuentes. ¿Una sentencia en una corte es igual a una tesis de grado o se puede mejorar? No lo sé.
Cuando ese es el caso y tú lo que quieres es que, lo que suelo hacer yo, cuando tú quieres que tenga más importancia algo, ponle tú mismo o tú misma la sentencia o la guía que quieres que utilice, la ley o lo que sea, ¿vale? Para que se base en ella. Creo que sí le puedes decir lo de que haya ciertas fuentes de que no los tenga en cuenta y que los haga con los demás, sí. Eh, vale, gracias por vuestros comentarios. Igual que con la RGP respecto a la ley, vale, supongo que ocurrirá lo mismo. Sí, más que con el tema, porque esto era ley orgánica, ¿sí? Lo que habrá por el reglamento de IA será una ley que lo desarrolle, pues en plan, pues sí, sanciones y ese tipo de cosas. Existen herramientas de inteligencia artificial que se aplica al derecho contractual en España. Específicamente el derecho contractual no lo sé, pero tienes IAs del sector jurídico con documentación del sector jurídico, que también, lógicamente, impactaría el derecho contractual. ¿Sí? Entonces, no sé si eso te serviría. Eh, bueno, aquí sigue todavía, ¿no? A ver, ¿no me lo ha hecho? Bueno, pues a ver, en estos casos, porque nos va quedando menos tiempo, vamos a uno. Esto también pasa, ¿eh? Que de repente se vuelve vago y no te quiere hacer las cosas. Cosas del directo, ¿no? Pero esa es la parte también que veáis de los límites, ¿no? De todo este. Uy, tengo network error. A ver, vamos a ver si no vuelve a pasar. Hazme una evaluación de impacto con estas directrices. Entonces, yo creo que debo de tener esto y a ver si tengo, tampoco quiero dedicarle mucho tiempo, aquí. Estos tres modelos, por ejemplo. Y los modelos adjuntos. ¿Sí? Para estas cosas es muy bueno uno, por lo que os decía que es mucho más fehaciente que GPT-4. ¿Sí? Cuando en el sector jurídico lo que queremos es precisión, ¿no? Frente a creatividad. Entonces, a ver. Vale, últimas preguntas. Vale. Sí, aquí está, bueno, hicieron efectivamente una comunicación. De hecho, creo que desde el Instituto de Inteligencia Artificial efectivamente eh, metieron también una comunicación de estas cosas. Vaya, que nos va a llegar una, esto seguro, ¿no? Porque el tema de las sanciones es muy goloso para el Estado porque es una forma de financiación. La herramienta que he utilizado ahora mismo es ChatGPT y la de antes es Perplexity. ¿Sí? Ahí está. Sí, ahora que Raquel os pase la información, ¿vale? Del curso de las 9 semanas. De todas maneras, creo que os van a mandar a todos un correo con el vídeo, ¿vale? Ahora le voy a enviar yo la mini presentación también y seguramente os pasarán también la información del curso. A ver, mira, está aquí evaluando, tal, sí. 9 segundos. Bueno, bastante rápido. Mirad, aquí está. Si queréis, lo que os puedo hacer es, le voy a pasar a Raquel el enlace de esto, del resultado y lo podéis valorar, ¿vale? Que ya cada uno valore, porque esto nos llevaría a otra webinar más, ¿no? Valorar el output de la inteligencia artificial. Pero efectivamente lo que tendríamos que hacer es eso. Entonces, ¿yo qué he hecho? Suelo hacer mucho en Perplexity, que busca bastante bien en Internet. Una vez me hace el informe, ya lo paso a uno, me lo mejora y ahí empiezo ya a iterar haciendo cambios y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y creo que lo podemos sacar, es lo último que vamos a hacer, mirar el índice y todo nos lo ha sacado. Datos básicos, metodología de la IPD, descripción del tratamiento y su ciclo de vida, identificación, análisis de los factores de riesgo, análisis, elaboración de realizar IPD y necesidad de consulta previa, controles y medidas para la reducción del riesgo, análisis de necesidad y proporcionalidad del tratamiento. Bien, me alegro de ver esto. Necesidad de consulta previa a la EPD. ¿Sí? Y aquí, mira, datos básicos, tal, metodología de la IPD, análisis de bases jurídicas y cumplimiento normativo, base de legitimación, tratamiento de categorías especiales, descripción del tratamiento y su ciclo de vida. ¿Sí?
Identificación, análisis de los factores de riesgo, análisis de la obligación de realizar la IPD y necesidad de consulta previa, ¿vale? Análisis de necesidad y profundidad del tratamiento, conclusiones y recomendaciones. Aquí así, referencias, anexos. Me faltaría ver más cosas de derechos fundamentales, por ejemplo, ¿sí? Esto sería una de las críticas que yo le haría. Expórtamelo a un Word. GPT-4 lo hace, no sé si o uno lo hacía. A ver si no. A ver. Mm, a ver. Documento Word. Igual no lo hace, ¿eh? Igual esto lo que haríamos sería. A ver, lo que me está haciendo es todo de nuevo. Ajá, ¿sí? Aquí ya os digo, así a primera vista echo de menos un análisis más amplio de derechos fundamentales. Sí, esto sería una cosa que le tendríamos que decir. Entonces, pórtame, igual no he sido lo suficientemente específica. Este texto a un documento Word. Y ya con esto acabo. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, vale. ¿Cómo ves la metodología de análisis de riesgos y todos los sesgos? Complicado. Complicado. Lo de los sesgos, tengo un vídeo entero de hablando de sesgos, porque yo veo hay problemas. Por poneros un ejemplo, yo, por ejemplo, puedo tener una inteligencia artificial que detecta melanomas en personas de raza blanca mejor que en personas de raza negra. ¿Por qué? Porque en España tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? Datos de más gente de personas blancas, ¿no? Porque es España. Claro, eso podría ser un sesgo, pero a la vez es muy útil. ¿Cómo valoras eso? ¿No? Por poneros un ejemplo así muy straightforward. Vale, si tenéis alguna pregunta más, si yo ya lo doy por cerrado cuando... A ver, ¿alguna más? Eh, para mí, ahora mismo, los modelos de razonamiento avanzado son los más precisos. Es que precisión ahora mismo en el sector legal tenéis que tener mucho cuidado, no podéis, o sea, quiero decir, es que ninguna IA va a ser totalmente precisa. Entonces, por ejemplo, Perplexity es guay porque te da las notas al pie, puedes comprobar si tienes, ¿no? Si las citas están bien puestas, ese tipo de cosas, ¿no? Esas son más comprobables. Pero para mí, las más son de razonamiento avanzado. ¿Sí? A mí Copilot no me gusta, a día de hoy al menos, ¿eh? No me gusta mucho. Sí, Gemini es una de las cosas que me gustaría probar para presentarlo también en el curso, porque por lo que me han hablado, el último Gemini está bastante bien también. Sí, todos, o sea, ahora mismo todos los que están viniendo tienen el razonamiento avanzado que te comentaba. Joder, todavía tarda, me muero. Paciencia, sí, esto nos pasa por, ya estamos acostumbrados a la inmediatez y a nada que tarde un poco ya, a ver, descargar el modelo. Bueno, pues lo ha hecho fatal, como podéis verlo. Sí, solamente nos ha cogido los dos primeros párrafos. Así que, en fin, aquí tendríamos que ponernos, ¿no? Autoritarios de nuevo y decirle que... Pero hay veces que lo hace bien, ¿eh? También os digo, hay veces que lo hace mal y hay veces que lo hace bien. Vale. Eh, a ver, ¿qué me estáis diciendo? A ver, yo así en general, ¿vale? Si no, podemos enviaros un correo con todas las dudas. Pero en general os diría, incluso con las IAs del sector jurídico, ojo, no porque sean del sector jurídico van a darte información fehaciente, ¿vale? Habrá veces que sí, como habrá veces que no. Tener mucho cuidado. Si os hacen demos, preguntar si tienen incorporado lo del razonamiento avanzado, porque es lo que parece que es la promesa, al menos por el momento, del sector jurídico. Veremos si hay más promesas en un futuro. Sí, esas serían mis dos cosas que yo evaluaría. Y ya os digo que eso es para mí en cualquier herramienta que os enseñe en el sector jurídico, ¿vale? De todas maneras, veis que ChatGPT
está limitado, ¿no? Por el número de... No os he enseñado cómo hacer GPTs, ¿vale? Eso es una cosa que enseñaré en el curso, pero se pueden hacer GPTs con tu propia documentación, con leyes, etcétera, y puedes salir del paso también, ¿sí? Aunque no sea una IA exclusiva del sector jurídico. Pero ya os digo que tener cuidado con las IAs del sector jurídico, porque aunque os prometan de que es mucho más fehaciente, puede ser más fehaciente, pero sigue pudiendo alucinar y sigue pudiendo meter la pata, ¿vale? Eso es lo que yo os diría así de manera, sí, de manera así resumida en todo esto. Y si tenéis cualquier otra duda, ¿vale? Perdona, es que he visto como muchos mensajes y seguro que se me ha escapado alguno. Podéis enviárnosla y yo puedo responderos por correo, ¿vale? Y nada, un gusto recibiros a todos y nada, espero que os haya gustado. Sé que ha sido corto. Sí, esto nos puede dar para mucho tiempo. Sé que ha sido corto y he ido a enfocarme en una cosa en específico. Pero bueno, espero que os haya gustado y os veré, espero veros pronto.